Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 4. La semana pasada estuvimos viendo ya un poco más de la carne de lo que realmente es el análisis financiero, ¿verdad? Las primeras sesiones nos las pasamos un poquito hablando de los fundamentos de las finanzas, que es la contabilidad, y vimos razones, aquí lo voy a poner para que lo puedan ver. Estuvimos trabajando en nuestro Excelito. Vimos el análisis horizontal, análisis vertical y vimos las razones financieras, específicamente las razones financieras de rentabilidad, ¿verdad? La única que habíamos dejado en blanco era la de la tasa efectiva. Y hoy vamos a continuar viendo más razones financieras. La tasa efectiva la voy a dejar más atrás porque realmente no es una razón de rendimiento o de rentabilidad, sino que simplemente nos va a decir qué tasa impositiva efectiva tiene la empresa. Entonces la vamos a dejar más adelante. Entonces voy a continuar con la presentación del PowerPoint. Entonces, vimos el análisis financiero, ¿verdad? Que íbamos a ver vamos a usar los tres estados financieros para hacer el análisis. Vimos análisis vertical, análisis horizontal, análisis de tendencia, y razones financieras. Que siempre cuando tenemos los estados financieros y vamos a hacer un análisis, tenemos que siempre depurar data, ¿verdad? O sea, no todo lo que vamos a recibir siempre, o sea, vamos a tener que tratar de interpretar, ver qué es ruido, ¿verdad? Les daba yo el ejemplo de qué va a pasar en el 2021 cuando estemos viendo el 2020. Obviamente toda esta etapa del COVID en las empresas va a generar un montón de ruido en sus estados financieros y probablemente tenemos que tomar eso en consideración y tomar una decisión si va a ser depurado de los análisis o entrar el contexto y entender, ok, esto es lo que estuvo pasando en este momento en el tiempo y la decisión va a ser de simplemente dejarla, pero tenerla en mente o depurarla. Y obviamente siempre tener esta interpretación que estamos buscando una causa y efecto. ¿Verdad? Yo les decía que las razones financieras y análisis financieros nunca nos van a dar una causa, ¿verdad? Sino que lo que nos van a hacer es que nos levantan como banderitas rojas y nos van diciendo aquí hay un problema, aquí puede haber un problema, pero ya nosotros tenemos que ir indagando, irnos metiendo a ver qué es lo que está causando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está causando esto? Y siempre tenemos que tener mucho cuidado con la causalidad. Yo les daba el ejemplo de que cuando llueve el piso se moja, pero que el piso esté mojado no quiere decir que llovió, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que mantener esa lógica y esa mente abierta al sentido de que no todo lo que yo veo realmente puede tener una relación causa y efecto, ¿verdad? Vimos el análisis horizontal, el de Common Base, que era básicamente, o base común, que es todo comparado con un periodo de tiempo. Les mencionaba que este se hace sentido cuando uno tiene algún cambio drástico en la empresa y uno quiere comparar contra ese periodo de tiempo. Tenemos el análisis de tendencia, que es año con año, y este se mide el cambio porcentual de periodo a periodo. Luego teníamos el análisis vertical, ¿verdad? Donde se comparan la relación en el estado de resultados. El común es todo a ventas, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de las ventas es cada uno? ¿Verdad? Entonces usamos las ventas. Y en el balance general, normalmente el vertical se hace basado al total de activos, ¿verdad? Que la parte de arriba nos dice qué porcentaje del activo total corresponde cada una de estas. Y de la parte de abajo del balance general nos dice qué porcentaje del activo total está financiado de qué manera, ¿verdad? Y vimos las razones de rentabilidad. Eso fue todo lo que vimos la sesión pasada. Entonces, hoy vamos a ver las razones de eficiencia. Las razones de eficiencia, como les mencioné la vez pasada, lo que miden es qué tan eficiente es el negocio o la gerencia en la utilización de sus recursos, ¿verdad? Sus recursos me refiero a sus fuentes de financiamiento. Y entre ellas vamos a ver qué tan eficientes son en su uso de inventarios, en su uso de cuentas por cobrar, en su uso de cuentas por pagar. Esas son las más comunes en las razones de eficiencia. Ahí fue donde les di el ejemplo, ¿se recuerdan del lapicero? ¿Qué pasa? Yo tengo un lapicero y tengo dos formas o sea, vamos a imaginar dos maneras de poder vender ese lapicero, ¿verdad? Yo puedo vender un lapicero al mes y comprarlo todo en enero y vender 12 lapiceros, o puedo comprar un lapicero al principio de enero, venderlo en enero, comprar uno al principio de febrero, y que la segunda opción era más eficiente, ¿verdad? Estoy usando mucho más eficiente mis recursos.
Luego vamos a ver las razones de liquidez, que lo que miden es la capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones del corto plazo, ¿verdad? Como habíamos hablado, la liquidez es cuál es la capacidad de la empresa de cubrir sus pagos que tiene que hacer en el corto plazo y si tiene los recursos suficientes de corto plazo para cubrirlas. Y luego vamos a ver las razones de apalancamiento, que hablamos de deuda y que el apalancamiento viene de la palanca leverage de inglés, que es de palanca, ¿verdad? Y vamos a ver el efecto, y lo vimos un poquito en la diferencia entre el ROA y el ROE, de por qué a la deuda se le dice palanca, ¿verdad? O apalancamiento. ¿No? Vimos las razones de rentabilidad, eso lo vimos la semana pasada, y vimos que todo esto hay que mantenerlo dentro de un contexto, ¿verdad? Que nada me sirve, o sea, 25% nadie sabe si es bueno o es malo, ¿sí? Hasta que no lo pongo adentro del contexto, ¿sí? Yo pongo el contexto de la industria y entonces ya vemos que el 25% no es ni bueno ni malo, sino que es el promedio de la industria. Y después veíamos que también que la utilidad neta o el margen neto, en este caso del 3%, era bueno comparado a la industria, pues está por encima del promedio de la industria. ¿Verdad? Entonces siempre las razones nos vamos a necesitar un punto de comparación para saber si realmente son buenas o malas o un benchmark o una meta para las mismas. Entonces entremos a las razones de eficiencia. Las razones de eficiencia, vamos a ver, básicamente aquí son 4 distintas. Y lo que está pasando es que hay diferentes maneras de medir las de inventario, las de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, primero entrémosle a la de rotación de activos, ¿sí? Rotación de activos lo que me quiere decir es cuántas veces la empresa, cuando yo hablo de rotación, piensen en veces, ¿sí? Entonces, la rotación dice cuántas veces una empresa vendió sus activos totales o los rotó en el periodo de tiempo que estamos viendo. En este periodo, aquí en estos momentos estamos viendo periodos anuales, ¿sí? Entonces, el decir que una empresa rota sus activos 2.39 veces al año, quiere decir que agarraron el rubro de activo total y eso lo vendieron 2.39 veces en un año, ¿sí? Ahí lo vamos a ver ya cuando lo hagamos en el Excel, van a ver los números y cómo esto hace sentido y por qué se está midiendo. Entonces, ahora entremos ya a cuentas un poco más detalladas. Entramos a la rotación de inventarios. La rotación de inventarios mide lo mismo, es cuántas veces rotó el inventario en el periodo de tiempo que estamos viendo. En este caso es un año. Entonces, ellos rotan el inventario 8 veces al año. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio, o sea, durante los 12 meses, ellos compran inventario, lo venden todo. Compran inventario, lo venden todo. Compran inventario, lo venden todo. Esto 8 veces. ¿Sí? Entonces, mientras más alta es la rotación, quiere decir que más veces vendieron el inventario en el periodo de tiempo. ¿Qué es lo que yo quisiera ver en mi empresa? ¿Qué es lo que les decía? Si yo compro el lapicero en enero y me paso compro todos los lapiceros en enero y me paso todos los meses vendiéndolo hasta diciembre, tuve una rotación de inventario al año. ¿Sí? Yo compré el inventario en enero totalmente y lo terminé de vender en diciembre. Entonces lo roté una vez. ¿Verdad? Si yo compro el lapicero en enero, lo vendo en enero, compro el lapicero en febrero, lo vendo en febrero, me voy así todos los meses, tengo una rotación de 12, ¿verdad? Roté 12 veces mi inventario, ¿verdad? Lo cual lo hace más eficiente. Entonces, obviamente, como todo lo que hemos visto, y aquí con el asterisco de siempre, dependiendo de la industria y el giro de negocio que tengan, las rotaciones van a ir de la mano con el giro de negocio. Les quiero enseñar más adelante un ejemplo de empresas de alimentos, por ejemplo, Chipotle y McDonald's tienen una rotación de inventarios súper rápida, porque es lógico, ¿verdad? O sea, es comida, entonces los restaurantes deberían derrotar su inventario relativamente rápido, ¿verdad? Y después tenemos otras empresas, por ejemplo, podríamos pensar como tal vez Boeing, que hacen aviones, que la rotación de inventarios de Boeing ha de ser súper lenta, ¿verdad? Porque cuánto tiempo se tardan ellos en transformar y en lo que entra el inventario y lo procesan y lo venden, ha de ser larguísimo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en contexto y que obviamente no hace ninguna lógica comparar a McDonald's con Boeing, ¿verdad? O sea, no hay ninguna lógica detrás de hacer eso. Pues pasamos al otro lado de la moneda, o sea, esta es la misma moneda, solo que el otro lado, y es la rotación en días. Esto en vez de medirlo en veces, lo mide en días. Es decir,
Si yo roto mis inventarios 8 veces al año, quiere decir que yo cambio mis inventarios cada más o menos 45 días, ¿verdad? En promedio, ¿verdad? Quiere decir que en promedio me tardo 45 días en vender todo mi inventario. Entonces, la de arriba lo está midiendo en veces y la de días lo está midiendo en días. Entonces, aquí es donde más confusión hay. Cuando la rotación sube, ¿qué pasa con los días? Son menos. Bajan. Los días bajan, correcto. Es una relación inversa, ¿verdad? O sea, mientras más veces yo lo roto, quiere decir que tengo menos días de inventario, ¿verdad? Eso es algo que hay que tratar de mantener claro, que la relación entre estas dos es inversa, ¿verdad? Mientras sube la rotación, disminuyen los días. Y así pasa con todas las razones, ¿verdad? Cuando sube la rotación, bajan los días. Esa es una regla. Después tenemos, ¿alguna duda de los de inventarios antes de seguir a las de cuenta por cobrar? Vamos a ver el ejemplo después en Excel de cómo se calcula y un poquito más de interpretación. Bueno, entonces pasamos a las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí? Lo mismo, ¿sí? Rotación. ¿Cuántas veces cobro yo al año? Aquí Walmart está cobrando 71.65 veces al año. O sea, si se dan cuenta, cobra súper seguido comparado a lo que rota su inventario. ¿Y cómo se ve esa relación? Obviamente, como la rotación es más alta, vemos menos días, ¿verdad? Quiere decir que Walmart le cobra a sus clientes en promedio cada 6 días. ¿Sí? Ese es un promedio. Van a haber clientes que pagan cash y van a haber clientes que tienen, digamos, 15 días de crédito. Entonces se promedia a 7, ¿verdad? Entonces, esa es la rotación de cuentas por cobrar. Es cuántos días o cuántas veces cobro yo mis cuentas por cobrar. Después pasamos a las cuentas por pagar. Y las cuentas por pagar me dicen cuántas veces o cuántos días en el año, en este caso es anual, me tardo yo en pagarle a mis proveedores. En este caso, Walmart se tarda más o menos 9 días, perdón, 9 veces al año paga a sus proveedores. Quiere decir que paga más o menos cada 37 días. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Cuál es la razón de calcular todo esto? Realmente lo que nosotros queremos ver aquí, ya lo habíamos visto anteriormente, es el famoso ciclo de conversión de caja. ¿No se recuerdan si les había del carrusel que les había contado? ¿Sí? Y aquí es cuando lo estamos midiendo. Antes lo habíamos hablado filosóficamente y que había que tenerlo en mente y que nosotros en momentos de crisis queremos acortar ese ciclo de conversión de caja. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora, es midiendo el ciclo de conversión de caja. Y el ciclo de conversión de caja se mide en días. Entonces, ¿qué es lo que mide el ciclo de conversión de caja? Es cuántos días de inventario tengo, le sumo cuántos días de cuentas por cobrar tengo y le resto las cuentas por pagar. ¿Se recuerdan? Es muy parecido a la idea detrás del capital de trabajo, ¿verdad? Es la misma fórmula del capital de trabajo que vimos a la hora de ver los flujos de caja libre. Lo que me está diciendo es de que el inventario lo tengo que poner yo, lo tiene que financiar el negocio. Las cuentas por cobrar las financia el negocio. Y las cuentas por pagarme las están financiando mis proveedores. Entonces, esos días me los regalan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero exactamente la tendencia que ustedes están viendo aquí con Walmart. ¿Sí? Walmart, ¿qué es lo que hizo en este periodo de tiempo? Redujo su ciclo de conversión de caja. O sea, se volvieron más eficientes en volver dinero a dinero. ¿Sí? O sea, el carrusel está dando vueltas mucho más rápido. ¿Cómo lograron eso? Si pueden ver, bajan la rotación o sea, aumentan la rotación de inventarios, o sea, disminuyen el número de días. Y también aumenta la rotación de cuentas por cobrar, o sea, disminuyen el día de cobros, están cobrando más rápido, o sea, están vendiendo más rápido, están cobrando más rápido y están pagando más tarde. ¿Sí? Entonces, esas tres cosas hacen que el ciclo de conversión de caja se haga más pequeño. ¿Sí? Entonces, aquí la lógica es, yo quiero, dentro de lo posible de mi industria, rotar el inventario lo más rápido posible. Quiero cobrarle a mis clientes lo más rápido posible. Al final de cuentas, una cuenta por cobrar es
como lo había oído la vez pasada, un término muy interesante, pero es como es algo de la industria, ¿sí? O sea, si mi competencia está ofreciendo 30 días por cobrar, o sea, le está dando crédito a sus clientes por 30 días, a mí no me toca de otra que ofrecer lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder vender. Yo quisiera que mi cliente siempre me pagara en efectivo, pero si mi competencia empieza a ofrecer crédito, a mí no me queda otra más que empezar a ofrecer crédito también, ¿no? Entonces, son puntos de negociación y son términos de competencia que se van dando dentro de la industria. Y luego las cuentas por pagar, que era lo que yo siempre les he estado diciendo durante todo el curso, es las cuentas por pagar es dinero gratis, ¿verdad? O sea, mis proveedores me están dando el dinero y no me están cobrando ningún interés por él. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Negociar las cuentas por pagar más largas posibles. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Una rotación alta de inventarios, una rotación alta de cuentas por cobrar y una rotación lenta o baja de cuentas por pagar, ¿verdad? Si yo pudiera pagarle a mis proveedores una vez al año, ideal, ¿verdad? Entonces, esa es más o Que menos la fueran lógica. Y los aquí nos ingenios, tenemos que... ¿Perdón? ni que fueran los ingenios. Cabal, eso sería lo ideal. Los supermercados tienen una gran ventaja en Guatemala, ¿verdad? Ellos pagan cada 90 días, ¿verdad? Cada 90 días. Eso es una barbaridad. Pero sí, o sea, mientras el... Y aquí todo es fuerzas y no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de tomar cursos de estrategia de negocios, pero aquí entra mucho las 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? Y es decir, cuánta fuerza tienen mis proveedores, cuántas fuerzas tienen mis clientes, y por aquí se puede ir viendo que en industrias donde el cliente tiene mucha fuerza, van a ser industrias que van a tener cuentas por cobrar altas, ¿verdad? Y van a haber industrias donde el proveedor tiene mucha fuerza, entonces van a hacer cuentas por pagar bajas. Entonces, por ahí más o menos la idea de las cuentas por cobrar dependiendo de las industrias. No es de que pilas una industria que tiene altas cuentas por una rotación altísima de cuentas por cobrar y esta industria no las tiene, que mulas. No, o sea, es porque la industria lo da, ¿verdad? Entonces, pasemos al Excel de una vez. Para los que no tuvieron chance de ir al día conmigo, les volví a mandar hoy en el correo el Excel al lugar donde habíamos llegado y ha trabajado. Y recuerden que siempre en la pestaña de solución está la solución completa, por si tienen alguna duda de cómo llegué a los números, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar los de eficiencia. Entonces, vamos a copiar el título. Y ya saben, en cualquier momento, si tienen alguna duda o voy muy rápido o quieren que les repita algo, sin ninguna pena me escriben en el chat o me interrumpen en cualquier momento. Entonces vamos a poner eficiencia. Y vamos a empezar con los títulos. Tenemos rotación de activos. Héctor, ¿le puede dar un poquito más de zoom? Sí, claro. Ahí. Sí, gracias. Rotación de activos. Rotación de inventarios. Aquí voy a poner las rotaciones juntas y después voy a poner los días juntos para que no se nos haga, para que no nos queden en medio los días. Entonces vamos a poner rotación, cuentas por cobrar, rotación, cuentas por pagar. Y ahora vamos a poner días inventario. Días cuentas por cobrar. Días cuentas por pagar. Y ciclo de conversión de caja. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera, ¿verdad? Para todas las razones de eficiencia vamos a necesitar los dos estados financieros vamos a necesitar el estado de resultados y el balance general. Todas las razones vamos a tener que ir usando los dos estados financieros. Entonces, como las tenemos agrupadas, antes de poder empezar a trabajar, necesitamos abrir las pestañas. Entonces, vamos a trabajar con el estado de resultados
y el balance general. ¿Por qué hay que abrirlas antes? Porque una vez yo ya puse el símbolo de igual aquí, Excel ya no me permite abrir las pestañas. ¿Sí? Entonces, asegúrense de abrir las pestañas antes de empezar la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo la rotación de activos? Está midiendo cuántas veces vendo yo el activo en el periodo de tiempo. En este caso, vamos a ver, estamos viendo data en meses. Entonces, la data es mensual. Entonces, vamos a ver cuántas veces al mes roto yo los activos. Entonces, aquí, como les digo, hay que tener el contexto claro. Cuando vimos Walmart, vimos data anual, ¿verdad? Entonces, solo para que lo pensemos un poquito, si yo roto mis activos una vez al año, ¿cuál va a ser mi rotación mensual de esa misma empresa? ¿Va a ser más alta que 1 o menor que 1? Si yo roto mis activos totales una vez al año, ¿sí? ¿Cuánto podríamos esperar que sea cuando es mensual? ¿Menor a 1 o mayor a 1? Menor. Menor a 1, ¿verdad? Porque el periodo es más chiquito. O sea, tengo un número Ujú. más chiquito de ventas que tengo que partir sobre el activo total, ¿verdad? Entonces, solo es para que mantengamos en contexto que cuando veamos el número y nos salga un número súper chiquito, no digamos, puchica, algo hice mal, ¿verdad? Sino que siempre hay que mantener ese contexto. Entonces, nos vamos a ir a las ventas dividido el activo total, ¿sí? Es la C7 dividido la C30. Y aquí no vamos a fijar nada. No vamos a usar ninguna referencia absoluta. Entonces la rotación de activos nos salió baja. Obviamente, si fuera una empresa que rota altamente los activos, podría ser mayor a 1. O sea, en el ejemplo que yo les di era menor a 1 porque puse como base 1, ¿verdad? Pero sí puede ser mayor a 1, obviamente, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la rotación de inventarios. Como solo vamos a tener que usar dos cuentas, ¿verdad? Tengo que usar una cuenta del balance y una cuenta del estado de resultados. La cuenta del balance que voy a usar para medir la rotación de inventarios es bastante lógica, ¿verdad? Voy a usar la cuenta de inventarios. ¿Qué cuenta usarían ustedes del estado de resultados y por qué? ¿Qué representa el inventario en el estado de resultados? El costo de ventas. El costo de ventas, correcto. El costo de ventas es la representación del inventario en el estado de resultados. Es el inventario que yo vendí. Como aquí está en negativo, antes de darle la referencia o el clic, le voy a poner el símbolo de negativo enfrente para que me voltee el símbolo, ¿sí? Y eso lo voy a dividir por la cuenta de inventarios, porque lo que estoy midiendo es la rotación de inventarios, ¿sí? Entonces, esta empresa rota 0.67 veces al mes sus inventarios. La rotación de cuentas por cobrar va a ser igual. ¿Qué cuenta vamos a usar en el estado de resultados? En el balance otra vez es relativamente sencillo, ¿verdad? Vamos a usar la cuenta de cuentas por cobrar, pero en el estado de resultados, ¿qué relación tiene con cuentas por cobrar? ¿Qué cuenta usarían? ¿Qué son mis cuentas por cobrar? ¿Qué genera mis cuentas por cobrar? Las ventas. Las ventas. Las ventas generan mis cuentas por cobrar. Entonces vamos a usar ventas. Dividido cuentas por cobrar. Bueno. Y ahora vamos a hacer las cuentas por pagar. ¿Qué representa mis cuentas por pagar? En el estado de resultados. ¿Qué cuenta uso en el estado de resultados para las cuentas por pagar? ¿Qué es una cuenta por pagar? Algo que le debo a proveedores o acreedores. Correcto, a Costo de proveedores más que todo, ventas. ¿verdad? Costo Entonces de sería costo de ventas, venta ¿no? otra vez, ¿verdad? El costo de venta sería mi cuenta para usar para cuentas por pagar. Obviamente le cambiamos otra vez el símbolo, ¿verdad? El signo, le pongo un negativo antes para que no me vaya a dar un error matemático, o sea, no me va a salir negativo a la rotación. Y vamos a agarrar cuentas por pagar.
Entonces, antes de seguir, voy a darle formato a esto. Lo voy a poner centrado, número y 2 decimales está bien. ¿Sí? Entonces, ahorita entendamos un poquito qué me está diciendo la rotación antes de que calculemos los días. ¿Sí? Roto 0.44 veces todos mis activos al mes. Eso quiere decir que casi la mitad de mis activos los logro vender en un mes, ¿verdad? Después roto mis inventarios 0.67 veces en un mes. O sea, igual aquí, más de la mitad los logro vender en un mes. Rotación de cuentas por cobrar, digamos que es 1, y rotación de cuentas por pagar, digamos que es 1. ¿Ok? Entonces, usando un poquito de solo lógica intuitiva, si la data es mensual, ¿cuántos días de cuentas por cobrar creen que va a tener la empresa cuando hagamos el cálculo? Si la rotación es 1 al mes. 30. 30. Marisa, ¿nos podría explicar por qué? Porque uno representa total del mes. Correcto. Y hay 30 días al mes, entonces son Ujú. 30 días. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí hay una lógica detrás de estos números. Por eso les decía que es la misma moneda, solo que de diferente cara, ¿verdad? Un lado está midiendo la rotación y el otro lado está midiendo los días. Pero los números tienen que hacer sentido, ¿verdad? Entonces, calculemos los días de inventario. Para los días de inventario ya se nos vuelve un poquito más complicado y vamos a tener que usar más, no es complicado per se, pero sí es más complicado que las anteriores, que solo era una división. ¿Verdad? Aquí vamos a poner igual, paréntesis, y nos vamos a ir a la cuenta de inventarios. Entonces vamos a tomar el inventario. Y eso lo vamos a dividir. ¿Por qué cuenta el estado de resultados? ¿Qué cuenta del estado de resultados representa el inventario? Costo de ventas. Costo de ventas. Cambiamos el símbolo para que no nos dé problema. Y como estamos viendo data mensual, lo vamos a multiplicar por 30, porque son 30 días al mes. Si la data que estamos viendo, y lo vamos a ver en otros ejemplos más adelante, si tuviéramos data anual, usaríamos 365 o 360. ¿Verdad? Entonces, sí es importante saber si la data que estoy viendo es mensual, aquí dice mes, o si es anual. ¿Verdad? Entonces, como yo sé que aquí es mensual, le pongo 30 días. Le doy Enter. Entonces, los inventarios rotan cada 45 días. ¿No? O sea, mes y medio más o menos en rotar mis inventarios. Que hace lógica con lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? O sea, es más de un mes. Si fuera 1, hubiera sido 30. Pero como es menos de 1, tiene que ser más de 30. ¿Verdad? Ahora las cuentas por cobrar, vamos a hacer igual, paréntesis. Nos vamos al balance, cuentas por cobrar. Y lo vamos a dividir la cuenta del estado de resultados que representa las cuentas por cobrar o que nos genera las cuentas por cobrar, que son las ventas. Y lo vamos a multiplicar por los mismos 30 días del mes. Y aquí vamos a ver que son casi los 30 días que decía Marisa. Aquí se lo voy a pegar formato para que no se me... ¿verdad? Son casi los 30 días, es un poquito más, ¿verdad? Como es un poquito más de 7, de 1, no son 30 exactos, son 28 días. Y como vemos que estos dos números son iguales, deberíamos de esperar de que las cuentas por pagar sean iguales, ¿verdad? Sean los mismos 28 días. Hagamos el amate. Igual, paréntesis, cuentas por pagar, dividido, ponemos el símbolo negativo, costo de venta, paréntesis, por 30 días. Y son los mismos 28 días. Entonces ahora calculemos nuestro ciclo de conversión de caja. Es igual inventario más las cuentas por los días de cuentas por cobrar menos los días de cuenta por pagar, me da 45 días. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta empresa, en este ejemplo, la empresa se tarda en promedio 45 días en que el carrusel de la vuelta, en el que yo meto un quetzal le pongo un quetzal a la boca del caballito, da la vuelta
y ese quetzal me regresa. Obviamente regresa con utilidades y otro montón de cosas, pero se tarda 45 días en dar la vuelta, ¿sí? En cerrar el ciclo. Entonces, como esto ya lo tengo calculado y todo con referencias, me lo puedo llevar para la derecha y calcular la rotación y lo que está pasando con la empresa. ¿Alguna duda de cómo se interpretan las rotaciones o cómo se interpretan los días promedio de inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar o el ciclo de conversión de caja? ¿Tienen alguna duda de lo que les pueda aclarar? Yo no, Héctor. Las cuentas por cobrar, no sé, algo formulé mal. No recuerdo cuál era la fórmula, perdón. ¿En días o en rotación? En rotación. Rotación va a ser las cuentas por cobrar. Perdón, las ventas dividido las cuentas por cobrar. Entonces ahí tenemos las de eficiencia. Este grouping está mal aquí. Entonces ahora vamos a continuar con las de liquidez. Las razones de liquidez lo que van a tratar de medir, van a tratar o intentan medir qué tan eficiente es una empresa para cubrir sus obligaciones del corto plazo. ¿Dónde calculan o dónde se recuerdan ustedes que se miden las cuentas de corto plazo de una empresa? ¿Dónde están representadas? ¿En qué estado financiero están representadas? ¿Qué estado financiero utiliza los términos de corto plazo y de largo plazo? Va a ser el balance general. El balance general se recuerdan que tienen activos de corto plazo, pasivos de corto plazo, activos de largo plazo y pasivos de largo plazo. Entonces, las razones de liquidez van a estar basadas únicamente en cuentas del balance general. Vamos a ver 3 y después la de abajo es algo distinta. Esta es una razón que antes no se usaba o se usa muy poco. Y vamos a ver cómo ahorita en el momento que estamos viviendo estas razones han cobrado mucho más importancia. Pero al final de cuentas, como les mencionaba al principio también de la sesión de las razones financieras, análisis financiero, lo que vamos a cubrir en este curso son como las razones financieras de cajón. Pero razones financieras hay miles y muchas que calcular y hay muchas muy dependientes de qué industria están, ¿verdad? Yo les mencionaba, por ejemplo, rotación de mesas para los restaurantes o para las locales comerciales, cuáles son las ventas por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Hay miles de razones financieras que ustedes podrían calcular que van a variar dependiendo de la industria. Entonces, de las de liquidez, vamos a ver estas 3. Son la de solvencia, la prueba de ácido y el cash ratio. Y básicamente quiero que piensen estas como un embudo, ¿sí? Cada una es más exigente que la otra, ¿verdad? Si se dan cuenta, la primera es la de solvencia. Y dice, agarre todo su pasivo circulante y divídalo por todo su pasivo circulante. O sea, estamos diciendo todo el activo circulante, todo el pasivo circulante. ¿Ya? Lo dividimos. Entonces, si la relación entre activo circulante y pasivo circulante es igual a 1, quiere decir que son exactamente iguales. Si la relación entre activo circulante y pasivo circulante es mayor a 1, quiere decir que el activo circulante es más grande que el pasivo circulante. Y si la relación es menor a 1, quiere decir que el pasivo circulante es más grande que el activo circulante. ¿Sí? Okay. Entonces, hacen esta relación. Entonces, después vino alguien y dijo, no, ¿verdad? No todos los activos, o sea, yo tengo que pagar todas mis cuentas por pagar. O sea, todos mis pasivos circulantes yo se lo debo a alguien. Entonces, yo quiero ser más estricto. Yo quiero ver realmente si esta empresa realmente es líquida. Entonces, de ahí viene la prueba de ácido. Dice, bueno, ¿qué pasa si de mi activo circulante yo resto mis inventarios? Es decir, ¿qué pasa si yo no puedo vender mis inventarios en el corto plazo? ¿Todavía puedo cubrir mis cuentas, mis obligaciones a corto plazo? Entonces sale la prueba de ácido y parte de arriba, ¿verdad? Solo que ahora somos más estrictos en qué consideramos un activo circulante.
Vamos a agarrar los activos circulantes y le vamos a quitar los inventarios y eso es lo que vamos a poner arriba. Pero mantenemos el pasivo circulante siempre en el denominador. ¿Sí? Entonces, obviamente es más estricto. Entonces empieza a entrar el embudo. O sea, yo le estoy quitando cuentas al activo circulante para hacerlo más chiquito. La siguiente es el cash ratio. Y lo que está diciendo es, ok, ¿qué pasa si ya no estoy contando todos mis activos circulantes? Ya no voy a usar cuentas por cobrar, sino que voy a usar solo lo que son efectivos y cuentas super líquidas. Y eso es lo que voy a dividir sobre el pasivo circulante. Entonces ahora soy más estricto. Entonces, obviamente lo que estamos viendo es de que mientras más abajo me voy en este rubro, obviamente más chiquito se vuelve el numerador o la parte de arriba de la división y estamos manteniendo la parte de abajo del mismo tamaño. Entonces, obviamente estamos haciendo más chiquita la relación. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Si esta relación, la última, fuera 1-1, quiere decir que la empresa tiene en caja y bancos y en inversiones de muy corto plazo suficiente dinero para cubrir todo su pasivo circulante. ¿Verdad? Entonces, si esta es 1, vamos a poner mi marker aquí. Si esta es 1, estas tendrían que ser por regla más grandes. ¿Verdad? O si esta es 1, por regla estas son más chiquitas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver aquí? Y aquí va a depender mucho de qué industria y qué empresa estén y qué está buscando. Pero realmente lo que queremos ver en las razones de liquidez es de que la empresa tenga una situación suficientemente estable que puede cubrir sus obligaciones al corto plazo, pero que tampoco se están sentando en activos de corto plazo y no los están utilizando para generar, o sea, devolvérselos a los accionistas o usar el dinero para generar más negocio, ¿verdad? Si se recuerdan, los activos de corto plazo normalmente son de baja rentabilidad, que lo vimos cuando vimos el balance. Estamos hablando de cuentas que están en una chequera, ¿sí? Si yo tengo el dinero de esa chequera es porque lo voy a necesitar al corto plazo y si no lo necesito al corto plazo debería de buscarle dónde colocarlo a largo plazo para que genere mayores retornos y si no tengo dónde colocarlo, pues debería volvérselos a mis accionistas. Entonces, las razones de liquidez lo que me están diciendo son dos cosas. Uno, si la empresa tiene la capacidad de pagar sus obligaciones de corto plazo, pero al mismo tiempo qué tan buenos son en manejo de sus activos circulantes. Y la última que está aquí abajo es la razón de cobertura defensiva. Esta es una razón, nosotros la enseñábamos en la U y después la decidimos quitar porque realmente nadie la usaba y no hacía mucho sentido, pero lo que me está diciendo es, ¿qué pasa si yo no puedo vender nada? ¿Cuántos días aguanto de gastos? ¿Verdad? Entonces, obviamente, antes de esta etapa del COVID, todo el mundo decía, ¿y por qué no voy a poder vender nada? ¿Qué cosa más ridícula? ¿Para qué quiero calcular eso? Pero ahora nos dimos cuenta que es sumamente importante, ¿verdad? Para estos meses donde estamos viviendo, la cobertura defensiva se ha vuelto súper importante porque me dice, ok, con lo que tengo en caja y bancos, con lo que tengo en cuentas por cobrar, si es que puedo cobrarle a mis clientes, ¿cuántos días aguanto de gastos? ¿Verdad? Y eso se llama el burn rate. También puede ser el burn rate, correcto. Ok. Es un cash burn rate, correcto. Héctor, yo no mucho entendí, entonces el cash ratio es 0.14, pero ¿cómo se lee? Eso quiere, si quieres lo vamos a entender un poquito más a la hora de hacerlo en el Excel. Realmente aquí, igual que las otras razones, no hay o sea, va a depender mucho de la industria, pero obviamente, o sea, decirle más o menos lo que dice, por ejemplo, Warren Buffett. Warren Buffett dice que a él le gusta empresas donde sus razones de liquidez o el current ratio o el de solvencia sea 1 o mayor, ¿verdad? Quiere decir que son empresas que son estables, que tienen suficiente liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo. O sea, que no va a pasar el año y de repente van a decir, ups, ya no tengo para pagarle a mis proveedores, ¿verdad? Pero cuando veamos el ejemplo, vamos a poder ver un poquito más en los números cómo se opera y cómo se interpreta un poquito mejor. De la razón de cobertura defensiva, ¿tienen alguna duda de cómo se interpreta? Eso es lo que está diciendo, son días, ¿verdad? Son cuántos días de gastos tengo en mi activo circulante. Ahorita vamos a ver cómo se calcula eso.
Entonces pasemos al Excel y vamos a calcular estas razones aquí. Perdón, Héctor, ¿hay alguna recomendación como para una empresa sana cuántos días debería de ser ese? De cobertura defensiva. Ajá. Pues igual aquí depende mucho de qué industria están y en qué etapa está la empresa. Nosotros hemos visto de todo. Nosotros con nuestros clientes en las consultorías, antes, o sea, pre-COVID, pre que existiera el COVID y nadie supiera que esto iba a pasar, nosotros buscábamos más o menos mantener entre unos, dependiendo de la etapa obviamente de la industria, ¿verdad? O de la empresa donde esté. Si es un emprendimiento, queremos tener un poquito más de caja porque no sabemos qué puede pasar. De repente se me puede, o sea, estoy en una industria cíclica y necesito aguantar un mes, 2 meses de malas ventas. Entonces yo diría que si están en un emprendimiento, 2, 3 meses de cobertura es algo optimista o súper saludable, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, yo le recomendaría a casi ninguna empresa que tenga abajo de 30, ¿verdad? O sea, deberían por lo menos poder aguantar un mes difícil o 2 meses, ¿verdad? Pero va a depender mucho de en qué etapa están y en qué industria están. Entonces, veamos las de liquidez. Y ahorita lo único que voy a hacer es que voy a poner esto en grouping para que no estemos pasando enfrente de estas cada vez que queremos hacer algo. Ahí está. Y vamos a abrir solo el balance general porque todas vienen del balance general. Entonces primero es la de solvencia. Y la de solvencia simplemente va a ser dividir el activo circulante dividido el pasivo circulante. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que esta empresa pues tiene bastante liquidez al nivel de solvencia, es decir, sus activos circulantes cubren 3 veces su pasivo circulante, ¿verdad? O sea, tienen 3 veces más activo circulante que lo que tienen de pasivo circulante. ¿Sí? ¿Y esto es en qué periodo? En el mes que estoy viendo, ¿verdad? En este mes. En Ok. este mes tienen 3 veces más de activo circulante que pasivo circulante. Ujú. Entonces ahora hagamos la prueba de ácido. La prueba de ácido lo que va a decir es, ok, tiene 3 veces de activo circulante que pasivo circulante. Pero ¿qué pasa si de ese activo no lográramos vender el inventario en este mes? ¿Qué tendríamos, qué pasaría con la relación? Entonces vamos a ir a agarrar el activo circulante y le vamos a restar los inventarios. Cerramos el paréntesis y eso lo dividimos por el pasivo circulante. Entonces ahora vemos de que ya sin contar los inventarios, realmente la empresa tiene 1.6 veces el pasivo circulante. Es decir, casi 1.5 del activo era inventario, ¿verdad? Y ahora pasamos al cash ratio o la prueba de efectivo. Y aquí lo que vamos a hacer es agarrar únicamente la caja de bancos y la vamos a dividir por el pasivo circulante. Y en este caso vemos de que no tienen, o sea, que es lógico, ¿verdad? O sea, nadie debería de tener o no se espera que una empresa tenga suficiente caja para cubrir todas sus pasivos circulantes. Obviamente, la empresa está operando y debería de poder generar ventas de sus inventarios y cobrarle a sus clientes para pagar sus obligaciones, ¿verdad? Y aquí pasamos a la razón de cobertura defensiva. Y la razón de cobertura defensiva, aquí sí vamos a necesitar el estado de resultados. Entonces lo abrimos. Y va a ser
mi caja y bancos más mis cuentas por cobrar. No puse el igual, perdón. Igual, paréntesis, caja y bancos más cuentas por cobrar, dividido el gasto diario. Como no tenemos el gasto diario, vamos a sacar un promedio, ¿verdad? Entonces agarramos la suma de estos que están aquí. Sería los gastos administrativos, le vamos a quitar el negativo. Vamos a hacer negativo fuera de la fórmula. ¿Ah? Más los... Hay un viento impresionante, no sé si lo han visto. no, yo estoy metido aquí en un búnker. Son vientos huracanados. Aquí se fue hasta la luz. ¿Ah, sí? Sí, me Aquí imaginé que llovió. habían varios que se estaban desconectando. Me imaginé que era algo así. Ojalá no se vaya a ir la luz aquí. Yo estoy desde mi celular. Ya. Sí, ojalá Yo no se vaya a ir aquí también desde porque el se celular. nos va la clase. Héctor, ¿puede volver a repetir lo de la razón de La razón de... cobertura? Sí, lo que está Otra vez midiendo desde la razón de el... cobertura está midiendo cuántos días de gastos puedo aguantar con lo que tengo en mi activo circulante. Más que todo, no solo en mi activo circulante en general, sino que lo que tengo en caja y bancos y lo que tengo en cuentas por cobrar, ¿verdad? O sea, estoy asumiendo qué pasa si yo no puedo vender, cuántos días aguanto, ¿verdad? Entonces, aquí la parte de arriba es cuánto tengo para aguantar, ¿verdad? En dinero. Entonces, cuánto tengo va a ser mi caja y bancos más mis cuentas por cobrar, ¿sí? Y mi cuánto va a ser mi gasto lo tengo que estimar todavía. Y eso lo vamos a estimar del estado de resultados y va a ser todos mis gastos, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es de que como los gastos en el estado de resultados los tengo en negativo, voy a poner el símbolo negativo afuera del paréntesis, pongo el paréntesis y voy a sumar todos mis gastos. Administración, investigación, en este caso es 0, depreciación, interés gasto, y ahí cerramos el paréntesis. La depreciación podrían, como lo vimos en el flujo de efectivo, podrían tomar la decisión de dejarla o no dejarla, ¿verdad? Porque realmente no es una salida de efectivo. Pero en este caso dejémosla, ¿verdad? Los impuestos sí es una salida de efectivo. Los impuestos sí son una salida de efectivo, pero lo que estamos viendo aquí es de que si no voy a vender, probablemente no voy a tener que pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso se toma la decisión de dejarlos fuera. Estamos viendo realmente el gasto, ¿verdad? No los impuestos. La única que sería debatible, diría yo, es la de la depreciación, ¿verdad? Porque realmente no es un gasto, ¿verdad? No hay una salida de efectivo ahí, ¿verdad? En este caso la podríamos sacar porque la tenemos explícita, pero si no la tienen, la pueden dejar. Entonces, en este caso tengo más o menos 16 días de cobertura. Y probablemente en la solución la calculé diferente. Si solo tienen los gastos administrativos, ¿verdad? Entonces, como todo lo que hemos visto, es mucho de discreción de qué están haciendo en el momento. Yo, honestamente, yo sí quitaría la depreciación, ¿verdad? La depreciación definitivamente no la pondría, pues no es un gasto que yo tengo que hacer. El resto sí los dejaba. Son más o menos 35 días de cobertura que tengo. Y aquí obviamente nos podemos ir a discutir exactamente qué es un gasto y qué no es un gasto y si vale la pena o no ponerlo, ¿verdad?
Como vimos en momentos como lo que estamos viviendo ahorita, los intereses los pudimos haber diferido. Entonces, en otro caso, ahí podríamos haber dicho, bueno, el interés tampoco es un gasto porque lo puedo diferir, entonces aguanto más días. Pero si estamos El haciendo IX un y todas plan, las cuotas patronales y toda la parte patronal de esas estimaciones que están metidas, entonces a sus gastos también lo puede diferir. correcto. Pero eso lo sabíamos, eso lo sabemos post, ¿verdad? Cuando este ejercicio lo hicimos originalmente, se hace o lo hacemos en las empresas, se hizo pre, saber si los bancos van a diferir o si el IX va a diferir o si la SAT va a diferir. Entonces, la idea es, o prefiero yo errar del lado conservador y decir, bueno, tengo 30 días de cobertura y que cuando me den los laps, la posibilidad de diferir, decir, bueno, como ahora puedo diferir, tengo aguantar más días, que decir tengo 60 días y a la hora de la hora no puedo diferir nada y paran siendo 30, ¿verdad? Entonces yo siempre prefiero errar hacia el lado conservador que hacia el lado optimista. Entonces aquí podemos ver que obviamente, como vimos anteriormente, todas las razones financieras y en los otros casos en la semana pasada, la situación de la empresa está empeorando en el tiempo, entonces podemos ver también de que la cobertura está empeorando con el tiempo también, ¿verdad? Cada vez tienen menos días de cobertura. No sé si tienen alguna duda ahorita de los de liquidez. He visto que algunos han tenido que conectar y desconectar probablemente por el tema del clima. No sé si quieren que les repita algo, les aclare algo. Héctor, si solo puedes repasar así rápidamente otra vez, ¿para qué ves el ratio de solvencia, prueba de ácido, cash ratio? Solo rapidito, cada Claro, con uno. gusto. Sí, sí. Básicamente lo que está midiendo las razones de liquidez, como dice el nombre, son la liquidez o la capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones al corto plazo, ¿sí? Entonces, lo que mide la de solvencia es la más amplia, por decirlo así, es la definición más amplia. Lo voy a poner en el PowerPoint donde está la fórmula, ¿sí? Es la definición más amplia. Entonces, si lo hacemos, voy a ver si puedo dibujar por aquí, que hice mi lapicero. Entonces, si nos imaginamos como un embudo, ¿sí? Entonces, la de solvencia está aquí arriba, ¿sí? Es esta parte de aquí. Estamos agarrando todo el activo circulante y lo vamos a comparar contra todo el pasivo circulante. Ya sé cómo lo va a hacer mejor, ya se me ocurre una mejor manera de dibujarlo. Nuestro famoso balance general. ¿Sí? Tenemos activos, pasivos y el equity. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que aquí hay un pedacito que se llama activo circulante y adentro del pasivo hay un pedazo que se llama pasivo circulante. Entonces, lo que yo quiero es ver si la empresa tiene suficiente del rojo para cubrir el verde. En el dibujo que les acabo de hacer, es obvio que sí, ¿verdad? Que es el ejemplo del Excel que estábamos viendo. La empresa tiene suficiente activo circulante, era 3 veces activo circulante que el pasivo circulante, ¿sí? Pero no todo el pasivo circulante es igual. No, perdón, no todo el activo circulante es igual, ¿verdad? Hay diferentes tipos de activos adentro del activo circulante. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa? El inventario está metido a costo en el balance general. Pero ¿qué pasa si yo no puedo vender ese inventario? Lo tengo que rematar. O literalmente no lo puedo vender. Todavía tengo suficiente para cubrir mis obligaciones. Entonces ahí se vuelve más exigente. Entonces ahora dice, bueno, eliminemos todo lo que sea del inventario, quitemos este pedacito de aquí porque eso no lo voy a poder vender. Asumamos que no lo puedo vender, entonces ahora comparemos el activo circulante contra el pasivo circulante. Y esta sería la prueba de ácido. El siguiente paso es, ¿qué pasa
si yo lo único que puedo usar es lo que ya es efectivo? ¿Verdad? Entonces, eliminemos todo y usemos solo lo que es efectivo, que es lo que está aquí arriba. ¿Sí? Solo lo que está en caja y bancos. Solo lo que está en caja y bancos. Ahora tengo suficiente todavía para pagar mis obligaciones de corto plazo. Y obviamente lo que está haciendo es como un embudo que va quitando, o le voy quitando, si quieren verlo así, es como una cebolla, le voy quitando layers a la cebolla, ¿verdad? Le voy quitando capas y me voy yendo más estricto a qué considero como efectivo para pagar mis pasivos. Entonces, el efecto que vemos es de que cada vez el número obviamente se va haciendo más pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez estoy manteniendo, el denominador es el mismo, es decir, yo siempre estoy dividiendo pasivo circulante, pero la parte de arriba cada vez se hace más pequeña. Empiezo con todo y termino con solo caja y bancos, ¿verdad? Entonces, obviamente en el proceso, esto se irá haciendo más chiquito. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Como hay diferentes formas de verlo, ¿verdad? Yo siempre digo, siempre en las empresas hay diferentes formas de verlas. Una forma de verlas es como un inversionista y otra forma de verlas es como un gerente. No necesariamente las van a ver de la misma forma, ¿sí? Un inversionista, o también depende del perfil de riesgo del inversionista, va a depender qué tan líquida quiero yo que sea la empresa. Por ejemplo, si yo soy un inversionista que soy muy adverso al riesgo, voy a querer que la empresa sea altamente líquida, ¿verdad? Que en ningún momento me venga a decir a mí de repente el gerente, mira, fíjate que nos quedamos sin pisto, no puedo pagarle a mis proveedores, entonces o quebramos o necesitamos una inyección de capital, ¿verdad? Entonces ahí lo que yo quiero es tener números altos, ¿sí? Que tengo suficientes activos circulantes para cubrir mis pasivos circulantes. Por ejemplo, si yo estoy en un comité de créditos de un banco, podría también tratar de ver, perdón, si ¿Y estoy en esos el valores comité altos, cuál es el... Perdón, esos valores altos, ¿cuál sería un buen valor alto? es que también todo aquí va a depender de qué estás viendo, ¿verdad? O sea, no hay una receta. Yo te diría que en el de solvencia, ¿verdad? Como te decía anteriormente, a mí personalmente me gusta verlos arriba de 1, ¿sí? Arriba de 1, tal vez rondando por el 2, y el de prueba de ácido sí lo quiero alrededor de 1, ¿verdad? Pero esas son decisiones muy personales que también tienes que ver con el nivel de riesgo de la gerencia y la etapa en la que está la empresa y la industria en la que están, porque hay industrias, ponete que son industrias de inventarios altos o que tienen mucho inventario, que puede ser que sea imposible mantener una prueba de ácido alta, ¿verdad? Porque tu inventario es el 90% de tu activo circulante y si lo sacas de la fórmula, te baja un montón tu razón, ¿verdad? Entonces, por eso es que te digo que depende muchísimo de la industria y de la empresa. Si puedo opinar. Claro, por favor. Por ejemplo, cuando es una industria de manufactura, uno tiene que tener inventarios muchos más altos porque no solo es inventario de producto terminado, sino que es producto en proceso, materias primas. Entonces, esta prueba ácida siempre va a ser más baja. Cuando es en el retail, el cash ratio tiene que ser mucho más alto porque obviamente no se dan ventas a crédito, sino que se cobra en efectivo y se paga a los proveedores con crédito. Excelente. Buenísimos ejemplos. Entonces, sí, depende mucho de la industria en la que estás para ver si estos números son buenos o malos, ¿verdad? Al final de cuentas era lo que les decía al principio, ¿verdad? Si yo te digo, yo mido 1,78, ¿eso es alto o es bajo? Pues depende para qué. Para jugar en la NBA es bajísimo. Para ser jockey en una carrera de caballo soy altísimo, ¿verdad? Entonces, depende. Ok, gracias. Sí, de nada. La que sí es más medible, ¿verdad? Tal vez es la cobertura defensiva, ¿verdad? O sea, ahí sí se puede tal vez tener un poquito más de un parámetro que uno se puede fijar como gerente. Es decir,
yo por paz mental quiero tener 30, 35 días de cobertura defensiva. Lo que pasa es que es fácil decirlo después de lo que acabamos de vivir, ¿verdad? Ahorita es fácil, cualquier gerente dice, sí, hace toda la lógica, hay que mantener por lo menos unos 30, 60 días de cobertura defensiva. Pero vendéselo a alguien en el diciembre del 2019 y todo el mundo te mandaba al chorizo, pues, porque decían, ¿para qué voy a querer mantener todo eso ahí guardado cuando es bonanza, ¿verdad? Entonces, es difícil de vender estas ideas cuando no tenés un ejemplo como el clarísimo que tenemos ahorita. Ujú. ¿Alguna otra duda de las razones de liquidez? Si no, tenemos ahorita cabal, son las 7:03. Si quieren, tomémonos un break de 10 minutos. Regresamos a las 7:13. Si tienen alguna duda, me quedo aquí un ratito más y si no, también me tomo yo un break. Ustedes me dicen. Yo, solo una pregunta, la razón de cobertura, ¿me podría repetir como que ¿cómo se llama? La fórmula. La fórmula, porfa? Sí, con mucho gusto. Que estoy Aquí lo que tratando de estamos sacarla. haciendo es, lo que queremos ver es, primero, cuánto dinero tengo. Imagínense que lo estoy diciendo, ahorita le digo a usted, nadie le va a volver a pagar salario nunca más en su vida, ¿sí? Digamos que ahorita se le corta su salario, ¿sí? Y tiene que sobrevivir, tiene que pagar renta, pagar luz, agua, comprar comida del súper. Y la pregunta es, ¿cuántos días aguanta con lo que tiene en su cuenta de ahorros? Esa es la misma pregunta que le estoy haciendo a la empresa con la razón de cobertura defensiva. Entonces, lo que tenemos que ver es decir, bueno, vamos a ver cuánto tiene la empresa en ahorros, ¿verdad? Que serían sus caja y bancos y sus cuentas por cobrar, Ok. ¿verdad? Esa va a ser la parte de arriba de la división, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tengo en mi cuenta de ahorros? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿cuánto gasto diariamente para saber cuántos días voy a aguantar? Entonces, la parte de arriba voy a jalar la del balance general, Ahorita lo que va voy a ser caja y bancos y cuentas por cobrar. Ajá. Y la parte de abajo ya se puede ir a un poquito más de discreción, ¿verdad? Que era lo que les decía hace un ratito. ¿Qué son realmente gastos? Por ejemplo, si usted está con el pantalón apretado, ¿Netflix es un gasto que quiere meter ahí o va a cancelar su cuenta de Netflix? ¿Verdad? Entonces, en este caso, justo hablaba yo, a mí me gusta errar hacia el lado conservador. Prefiero decir, voy a tomar en cuenta que voy a seguir pagando Netflix y el internet más alto y mi cuenta de celular la cara y voy a seguir con lo mejor y con eso hago mi estimado. Y si a la hora de la hora me tengo que apretar el cincho y bajarme las cuentas esas, pues me las bajo. Pero el cálculo lo quiero hacer sin tener que bajarlo, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos los gastos administrativos, gastos de investigación, que en este caso, en el ejemplo sencillo, no hay ni uno, y los gastos de intereses, es decir, bueno, al banco sí le voy a tener que pagar los intereses que le debo. Entonces, esa es la parte de abajo, y entonces eso me da los días. Y en este caso son 34.84 días. En el ejemplo, en la solución que no me tienen había aquí, salido. aquí en la solución tienen otro número, porque probablemente cuando lo estaba haciendo lo hice con otra data. Pero al final de cuentas, lo importante no es con qué se calcula, o sea, no es el número que me da. Aquí se estoy agarrando los gastos administrativos, por ejemplo. ¿No? Que revisando mi trabajo para atrás diría, esto es algo optimista. ¿No? Y el MKT Securities es ese... Marketable Securities de la presentación quiere decir que son inversiones a corto plazo, o sea, son inversiones que puedo liquidar rápido. Por decirle que usted tenga un certificado de depósito en el banco. Es una inversión que la puede liquidar, ¿verdad? O tiene acciones en la bolsa, ¿verdad? Entonces esas acciones en la bolsa que no son inversiones a largo plazo, si usted se queda sin trabajo y necesita comer o pagar la renta, pues las vende, ¿no? Ya. Ahí está. Gracias. Sí, con gusto. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces nos vemos a las 7:13, regreso. Héctor, estaba viendo en el ejercicio la forma en que calculamos
en las eficiencias. Al final da el mismo dato para los días y eso, pero en tu tiene otra fórmula. Ajá. Sí, que usa la rotación. Es el mismo, o sea, la misma lógica, como es o sea, al final de cuentas, como les decía, la rotación simplemente te dice cuántas veces. Entonces, si sabes cuántas veces, si sabes los días, puedes calcularla también. Sí, es más fácil así. Cabal, cualquiera de las dos te va a llegar al mismo camino. Y lo que pasa es que yo originalmente yo me aprendí esta. Esta es la que usé la que usé hoy, es la que yo me sé de memoria. La otra no me la sé de memoria, entonces a la hora de dar las clases me siento más cómodo con esta. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con las razones de apalancamiento, ¿verdad? Las de apalancamiento en Guatemala, especialmente para las pymes, casi nadie usa deuda, ¿verdad? En Guatemala hay como tabú con la deuda. Yo soy fan de la deuda, pero obviamente una deuda bien usada, ¿verdad? Y bien administrada hace exactamente el efecto que les enseñé cuando vimos lo del ROE y el ROA, ¿verdad? Que apalanca mis resultados, hace que el rendimiento sobre mi capital sea más alto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes solicitan créditos, muchos bancos usan razones de apalancamiento para ver su estado, para ver la rentabilidad de la empresa y si tienen capacidad de pago de esa misma deuda. En algunas razones vamos a usar el estado de resultado y el balance, y en otras vamos a usar solo el balance. Entonces, si quieren, continuemos viendo las razones. Primero, la primera es la de endeudamiento, y lo que está midiendo es la relación del pasivo total contra el activo total, ¿verdad? La de endeudamiento, si se dan cuenta, no está preguntando si la deuda es o no es financiera. Y aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante. Hay deuda financiera y deuda no financiera. ¿A qué me refiero con eso? Una cuenta por pagar es una deuda no financiera. Es decir, yo tengo la deuda, se la debo a alguien, pero no me están cobrando intereses. Otro tipo de deuda no financiera son los anticipos. Si sus negocios o sus empresas cobran anticipos, los anticipos es una deuda de la empresa, es un pasivo. O sea, ustedes recibieron el dinero del cliente y aún no le han brindado el servicio o el producto, entonces ustedes le deben. Si no logran entregar el servicio o el producto, le tendrían que devolver el dinero. La ventaja es de que ese dinero está dentro de la empresa sin ningún interés, ¿verdad? Entonces es otro pasivo no financiero. Y ahora ejemplos de pasivos financieros. Obviamente tenemos las deudas bancarias, pasivos de corto plazo financieros, tarjetas de crédito que no logren pagar a tiempo. Nunca se financian con tarjetas de crédito, ni que sea por un mes, ¿verdad? O sea, más del mes, ¿verdad? El que les dan gratis, pues obviamente es gratis. Deuda bancaria es pasivo financiero. Bonos, si ustedes emiten bonos, los bonos son deuda financiera. Si ustedes tienen un préstamo de su tío, su papá, su primo, su amigo que les cobra intereses, ese es un préstamo financiero, pero eso hay que tratarlo con mucho cuidado porque cuando no son instituciones financieras, aunque sí pagan intereses, esos intereses no son deducibles de impuestos. O sea, no se los van a descontar de los impuestos si ustedes están en el régimen del 25%. Pero al final de cuentas hay pasivos financieros y pasivos no financieros. Los no financieros son los que no pagan intereses y los financieros son los que pagan intereses. Y las razones van a medir diferentes cosas. Entonces, la razón de endeudamiento toma el pasivo total contra el activo total. Y lo que estamos viendo es una relación de cuánto del activo total está siendo financiado por deuda, si se ponen a ver de esa manera. En otras palabras, a mí siempre me gusta, para todas las razones, si se han dado cuenta, los ejemplos, me gusta llevarlo a números exactos y a números y hacia ambos lados, ¿sí? ¿Qué pasaría si el pasivo total, si la relación de endeudamiento fuera 1? ¿Qué quiere decir eso? Tablas. Correcto, pero ¿qué implicación lleva eso? Quiere decir que por cada quetzal que usted tiene de deuda es patrimonio del accionista. Es activo total, ¿verdad? Es parte del activo. Ah, sí, perdón. Correcto. Ajá. O sea, toda la empresa todos los activos están financiados con deuda.
ya sea Y le financiera o no pertenecen a financiera. alguien más. que no es Correcto, uno. ¿verdad? Entonces, si dibujamos nuestro famoso balance, ¿verdad? ¿Cómo se vería el balance con una razón de endeudamiento de 1? Tendrían activos y tendrían pasivos y no habría nada más, ¿verdad? O sea que realmente, o por lo menos yo, no conozco ni sé de ninguna empresa que tenga esta relación. Nunca me he topado con una, nunca he visto un ejemplo y no sé de ninguna empresa que sea 100% deuda, ya sea financiera o no financiera. El Estado de Guatemala. Sí, pero eso es porque no generan nada. Pero sí, ese es un buen ejemplo. Los gobiernos son así. Los bancos han de ser altamente así, ¿verdad? O sea, tienen muy poco patrimonio comparado al capital que tienen, pero nunca llega a ser 1, ¿verdad? Porque para los bancos, si ustedes se ponen a pensar, el balance se da vuelta, ¿verdad? O sea, el dinero que tienen no es un activo. El dinero que los bancos tienen es un pasivo, que no lo deben a los depositantes. Entonces tienen un pasivo gigante. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando es 1, ¿verdad? Que ya vimos que es muy poco probable. Ahora, ¿qué pasa cuando, o sea, que no puede ser mayor a 1, ¿verdad? O sea, 2 es imposible, no puedo tener el doble de deuda que de activos, ¿verdad? Y después de esta parte lo que me está diciendo, por ejemplo, si es 0.5, quiere decir que es la mitad. O sea, la mitad del activo está siendo financiado por pasivos. ¿Sí? La siguiente razón es la relación de pasivo a capital o pasivo a patrimonio, pasivo a equity. Y aquí lo que estamos viendo es la relación, aquí sí estamos hablando de deuda y de largo plazo, ¿verdad? Estamos hablando de que es financiera, ¿sí? Aquí es una deuda financiera y le estamos comparando contra el capital de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el balance? Estamos comparando, tenemos nuestro balance. Entonces, la primera que hicimos fue activo y la comparación con el pasivo. O sea, hicimos esto de aquí, ¿sí? Ahora, en la de deuda y equity, estamos haciendo esto de aquí, pero solo con un pedacito del pasivo, ¿verdad? Solo lo que sea deuda financiera, ¿sí? Creo que ese color está algo difícil de ver. Vamos a cambiar. Ahí está. Entonces, eso es lo que está haciendo la relación de pasivo a capital. Está comparando un pedacito del pasivo, que sería solo la deuda de largo plazo o la financiera, contra todo el capital, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Si esta relación, otra vez llevémoslo a los extremos, si esta relación es 1, quiere decir que son de igual proporción, ¿verdad? O sea, tiene la misma cantidad de capital o patrimonio de los accionistas que deuda de largo plazo. Si es la mitad, quiere decir que tiene la mitad de deuda de largo plazo que lo que tienen los accionistas metidos, ¿verdad? Y de aquí también va a depender mucho de la industria. Hay industrias que son altamente apalancadas, ¿verdad? Por ejemplo, una industria clara de apalancamiento son las de bienes raíces. Sí, ellos tienen muchísima deuda. ¿Por qué? Porque, o desarrolladoras, no, constructoras, desarrolladores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque pueden hipotecar el terreno, entonces tienen muchísima deuda comparado al capital que tienen metido los accionistas, ¿verdad? Entonces puede llegar a ser 2, 3, 4, 5, 15 veces la cantidad de deuda que tienen a patrimonio de los accionistas. Y eso va a depender de la industria donde estén y la estrategia y la estructura de capital que estén decidiendo la gerencia. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando de las razones financieras y el análisis
Y del EBIT y el EBITDA hablábamos de que hay diferentes decisiones que toman los gerentes, ¿verdad? Una son decisiones, los gerentes toman decisiones operativas y otra decisión que toman es decisión de estructura de capital. Es una vez ya decidí qué es lo que voy a hacer, tengo que decidir cómo lo voy a financiar. Y puedo escoger usar deuda, no usar deuda, y esas son decisiones, y en qué proporción usar cada una son decisiones que toman los gerentes. Si pasamos a la siguiente, esta si quieren la podemos dejar más adelante. Pasemos a la de apalancamiento, ¿sí? A la última, la de apalancamiento, ¿qué es lo que está midiendo? La de apalancamiento está midiendo, vamos a cambiar el color otra vez. La de apalancamiento está haciendo la relación de activo total a patrimonio. O sea, está agarrando todo el activo contra el patrimonio. Entonces, esta relación de aquí. Entonces, se dan cuenta, entre la de endeudamiento, la de pasivo capital y la de apalancamiento, estamos comparando todas las relaciones que pueden pasar adentro del balance, ¿sí? ¿Qué proporción del activo es el pasivo? ¿Qué proporción del activo es el equity? ¿Qué proporción del pasivo financiero es del equity? ¿Verdad? Entonces, tenemos las relaciones entre las tres partes del balance general. No sé si eso queda claro, queda alguna duda de esas tres que acabamos de ver ahí. Ahorita vamos a ver un poquito más de interpretación y cálculo. Luego tenemos la de cobertura. La de cobertura, como dice el nombre, como hemos visto las horas de cobertura, lo que está viendo es la capacidad de la empresa de cubrir sus intereses, los intereses, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de medir aquí? Estoy tratando de medir si la empresa puede o no puede pagar sus intereses y cuántas veces más lo puede pagar. En este caso podemos ver de que Walmart en el 2015 podía pagar el gasto de intereses 11 veces con lo que tenían de EBIT, con lo que generan de EBIT ese año. ¿Sí? O sea, que en otras palabras, del punto de vista de un banco, es decir, sí, o sea, tienen capacidad de pagar intereses y al final de cuentas es lo que yo siempre digo a las personas. O sea, el negocio del banco es cobrar intereses, ¿verdad? O sea, ningún banco se quiere quedar con los terrenos, ni se quiere quedar con las empresas, ni se quiere quedar con nada. Ellos lo que quieren es prestar el dinero, que ustedes les paguen, devuelvan el dinero y les paguen los intereses. Ese es el negocio. Entonces es sumamente importante para los bancos esto, ¿verdad? Ellos lo que quieren es que las empresas tengan una alta capacidad de pago de intereses, ¿verdad? Porque quiere decir que si fluctúa el EBIT, yo siempre me voy a poder pagar. ¿Sí, Marisabel? Tal vez sí es importante incluir aquí el servicio de deuda, porque ahorita más que todo que cambiaron las situaciones del mercado, también no solo están midiendo la capacidad de pagar los intereses, sino de poder pagar el capital. Correcto. Sí, esa no la tenemos metida entre las razones que vemos normalmente, pero sí, para estos momentos es sumamente importante y los bancos lo están viendo muy de cerca, ¿verdad? Y es exactamente lo que dijo Marisabel, que no es simplemente el poder pagar el gasto, sino que el poder servir la deuda, el hecho de poder pagarla, ¿verdad? Que más o menos está metida un poco aquí, ¿verdad? En la deuda EBITDA, donde medimos de la cantidad de deuda que tiene la empresa y la capacidad de pagarla con la cantidad de EBITDA que tienen. ¿Ah? No es lo mismo que dijo Marisabel, porque Marisabel se refería, entiendo yo, a la proporción que está que se debe en el momento, ¿verdad? O el capital que se debe durante el año y no a la deuda total. No sé si entendí bien. Realmente como esa es la porción de corto plazo de la deuda, más los intereses del año. Entonces es todo lo que digamos que yo le tengo que pagar de capital al año, de ese año, más todos los intereses que tengo que pagar ese año de acuerdo al contrato. Correcto, buenísimo, sí. Justo es lo que está, es la proporción que vence en el año, ¿verdad? Y la que dice aquí de deuda a EBITDA, lo que está midiendo es la relación de cuánta deuda tiene la empresa y cuánto EBITDA genera, ¿verdad? En este caso quiere decir, por ejemplo, en el 2015, con lo que tenían de EBITDA, Walmart pudo haber cancelado toda su deuda, ¿verdad? O sea, la pudo haber pagado por completo, ¿verdad? O sea, si la relación es 1, quiere decir que generan EBITDA con la cantidad de deuda que tienen, ¿verdad? Que es otra buena seña
para los bancos de que la empresa tiene capacidad de pago, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que ellos quieren. Y que también uno como accionista quiere, ¿verdad? Porque al final de cuentas, yo no quiero que la empresa donde estoy invertido de repente me llamen y me digan, mira, no puedo cubrir mi deuda. Entonces pasemos al Excel. Voy a copiar aquí título otra vez. Aquí tenemos endeudamiento, pasivo A, capital. Cobertura de interés. Y apalancamiento. Ok. Entonces, la primera, como ya hemos visto, es la relación del pasivo total al activo total. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a usar solo el balance. Entonces, es la relación del pasivo total dividido el activo total. Voy a pegar formato aquí de una vez. ¿Sí? Después tenemos y después vamos a interpretar. Vamos a hablar de ellas cuando estén todas calculadas. El pasivo a capital, pero aquí estamos hablando, este se llama en inglés debt to equity, ¿verdad? Entonces estamos hablando de deuda, ¿sí? Que tiene que ser financiera. Entonces nos vamos a deuda de largo plazo y bonos en este caso, ¿verdad? Porque las dos son financieras. Dividido el patrimonio total o el equity. Pues la cobertura de interés es la capacidad de pagar intereses. Entonces nos vamos al estado de resultados, que es la generación dividido el gasto. Siempre le pongo el negativo enfrente para darle la vuelta al símbolo, ¿verdad? Del gasto que está en negativo. La proporción de deuda, ¿verdad? Aquí estamos hablando también de deuda financiera. Entonces la proporción de deuda al EBITDA. Vamos a agarrar estas dos. Y aquí, ¿por qué agarramos EBITDA? ¿Verdad? Aquí agarramos EBITDA porque lo que queremos es quitar el efecto. ¿Se recuerdan que les decía que el EBITDA es un proxy más cercano al flujo de caja? Porque como la depreciación no es un gasto real, usamos el EBITDA como un proxy más a flujo de caja. Y luego tenemos la de apalancamiento, que es el activo total dividido el patrimonio. Activo total dividido el patrimonio. Okay. Entonces ya tenemos nuestras razones de apalancamiento. Y entonces podemos ir viendo más o menos cada una, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en esta empresa? Podemos ver que el endeudamiento, ¿verdad? Que está midiendo es la relación pasivo total, activo total, ¿verdad? Entonces tiene 33% o 33% o un punto 33 de la empresa está financiado por pasivos. Una tercera parte la está financiando ya sea el banco o cuentas por pagar, ¿verdad? El resto lo está financiando los accionistas. De este porcentaje, ¿verdad? Ese 33% que está siendo financiado, ¿verdad? Realmente es poquita deuda financiera, si se ponen a dar, si se dan cuenta. Porque a la hora de que comparamos, vemos de que el pasivo a capital realmente no hay mucha deuda, ¿verdad? Es bien poquito lo que es deuda comparado al patrimonio de los accionistas, ¿sí? Que eso es lo que está comparando esta razón de aquí, la relación entre cuánta deuda es financiera y cuánto dinero tienen los accionistas metido en la empresa. La siguiente, vemos la cobertura de interés, y aquí me está diciendo que la empresa puede cubrir 44 veces los gastos de intereses que tiene mensuales
con lo que genera de EBIT, ¿verdad? Eso es buenísimo, ¿verdad? O sea, quiere decir que tiene muchísima capacidad de pagar intereses. Luego tenemos la relación de deuda a EBITDA, ¿verdad? Y vemos que la relación, en este caso, con lo que generan de EBITDA en un mes, no podrían pagar toda la deuda, ¿verdad? Podrían pagar un 25% de la deuda. Eso quiere decir que con 4 meses de EBITDA podrían pagar toda la deuda que tienen, que también es bastante bueno, ¿verdad? Si recuerdan el dato que vimos de Walmart era anual, y Walmart anualmente tenía un EBITDA anual que era de 1 a su deuda, ¿verdad? Y en este caso estamos viendo de que esta empresa, si estos datos, si pudiéramos asumir de que los datos se mantienen constantes, podríamos decir que tienen casi, que sería casi 4 veces lo que tenía Walmart, la cobertura, ¿verdad? Anual. Y en apalancamiento, podemos ver que la empresa está poco apalancada. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos la relación aquí, lo que me está diciendo es de que del activo total, si esta relación fuera 1, quiere decir que la empresa es 100% equity, ¿verdad? Porque esta relación lo que compara es el activo total al equity. Entonces, si les voy a dibujar aquí el balance para que lo veamos como lo estábamos viendo anteriormente. ¿Sí? Si nosotros tenemos... Esto es más o menos lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es una empresa que tiene activos, tiene pasivos y tiene equity, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo esta relación? Porque no es 1. Si esta relación fuera 1, sería exactamente así, ¿verdad? Todos mis activos son financiados por mi patrimonio de los accionistas. Mientras esta relación empieza a crecer, ¿verdad? Mientras más activos tengo yo que yo no he financiado, quiere decir que empiezo a tener pasivos, ya sea financieros o no financieros, ¿no? Entonces, si en sus empresas ustedes tienen cuentas por pagar, de seguro su razón de apalancamiento no es 1, ¿verdad? Aunque no tengan deuda bancaria, sí tienen un apalancamiento, se están apalancando con sus proveedores, ¿verdad? Los están usando el dinero de sus proveedores como una palanca para la empresa. Y esas son las razones de apalancamiento. ¿Tienen alguna duda de las razones de apalancamiento que les pueda aclarar? Entonces aquí sí tenemos que incluir la cuenta por pagar a proveedores o no. En la de apalancamiento se asume que sí, porque lo que estoy haciendo, el apalancamiento lo que está midiendo es la división entre activo total y patrimonio total, ¿sí? Entonces, si la relación entre estos dos es 1, quiere decir que son idénticas, pero en el momento en el que ya no es 1, quiere decir que hay algún tipo de apalancamiento, ya sea financiero o no financiero, pero me estoy apalancando de alguna manera. Entonces, en la razón de apalancamiento no toma en consideración si el apalancamiento es o no es financiero. ¿Alguna otra duda? En el pasivo a capital. Aquí sí, realmente es que la traducción en español debería ser deuda, ¿verdad? En inglés es debt to equity y lo que está midiendo es deuda financiera a capital. Deuda financiera a capital. Ahí. Ok. ¿Qué ibas a preguntar? No estamos. Ok. Gracias. Entonces ahora nos queda un tiempecito para tal vez una de las que a mí me gusta un montón de las finanzas y es el análisis DuPont. El análisis DuPont viene de la empresa DuPont, ¿verdad? Ahí se lo inventaron. Pero yo siempre le digo a mis alumnos en la U
de que cuando uno es financiero, y a mí me toca ver muchos emprendimientos por parte de la U y trabajo también con Multiverse, que ven emprendimientos. Y yo siempre le digo a todos los emprendedores, a todos los empresarios, que las finanzas y los números tienen y deben de contar la misma historia que la estrategia y los objetivos y las metas de la empresa. Solo que uno le está contando en palabras y otro lo está contando en números. Pero al final de cuentas debe y tiene que ser lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros lo vemos muchas veces en la U, donde me dicen es que quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y tienen su business plan, y después me pasan el Excel del business plan, y lo que representa el Excel no representa lo que ellos están diciendo en el papel. Y es porque cuando uno está en el mundo de los números, uno entiende que los números están contando una historia, me están contando algo. O sea, yo veo un ciclo de conversión de caja y no veo un número. Veo una historia, me están diciendo, ok, la estrategia de esta empresa es alta rotación, la estrategia de esta empresa es altos márgenes, ¿verdad? O sea, están tratando de llevar una estrategia o comunicar un objetivo o algo que están haciendo, o deberían de, ¿verdad? Entonces, la idea del análisis DuPont es ver a la empresa de una manera de números, ver la historia de una manera de números. Entonces, ¿de qué parte la teoría del análisis DuPont? El análisis DuPont parte de la idea de que a mí como accionista lo que me interesa es el retorno sobre mi dinero, ¿verdad? Y eso me lo mide el ROE, ¿sí? ¿Ah? El ROE mide cuál es el return on equity, ¿verdad? O sea, yo pongo mi dinero dentro de una empresa, yo quiero saber cuánto de dinero, cuánto me está retornando esa empresa, si está siendo buena o no. Entonces, lo que ellos diseñaron es un esquema para ver las palancas que mueven el ROE. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo como gerente o como gerente financiero o como gerente de ventas o dependiendo en qué rama esté en la empresa para encontrar esas palancas y tratar de subir el ROE? Entonces ellos lo van rompiendo en diferentes pedazos, ¿verdad? Entonces, el ROE se mueve por 3 factores: la rotación de activos, el margen neto y la palanca financiera. Esas son como que la base. Pero eso se puede romper aún más, que son las decisiones que yo les decía anteriormente. O sea, yo tengo decisiones de financiamiento y después tengo mis decisiones operativas, que se parten en márgenes y se parten en rotaciones. Si nos vamos al lado del profit margin, podemos ver aquí que yo puedo tomar diferentes estrategias y diferentes posturas adentro de la misma industria. Y vamos a ver un ejemplo ahorita. Pero, por ejemplo, dependiendo de qué costo de venta tenga yo, qué gastos tenga, cuánto estoy pagando de intereses y cuánto estoy pagando de impuestos, eso me va a definir cuántos son mis costos. Si esos costos son fijos o son variables. Cuánto estoy vendiendo también va amarrado y eso me va a dar cuánto es mi net income, lo divido por las ventas y me da mi profit margin. Son decisiones operativas, ¿verdad? Aquí hay mucha decisión operativa. ¿Cuánto voy a gastar en personal? Si el personal va a ser fijo o va a ser variable. ¿Qué materia prima voy a usar o qué productos voy a comprar? ¿Qué calidades, qué precios? ¿Verdad? Y por el otro lado, tenemos el lado de los activos y la eficiencia del uso de los activos, que probablemente, que es lo que yo les decía al principio del curso, la mayoría de empresarios conocen y se deberían de o se manejan muy bien su estado de resultados, pero su estado de resultados es solo un pedazo de la historia de su empresa, ¿sí? El estado de resultados es esto de aquí, ¿sí? Es una de las 3 palancas que mueven el ROE. O sea que si ustedes solo están viendo su estado de resultados, se están perdiendo 2/3 partes de la historia. ¿Sí? La siguiente parte de la historia viene en la eficiencia en el manejo de sus activos. ¿Cuánto inventario voy a tener? ¿Cuánto inventario voy a comprar? ¿Por cuánto tiempo lo voy a tener? ¿Cómo voy a manejar mis cuentas por cobrar? ¿Voy a cobrar al contado? ¿Voy a darle crédito a mis clientes? ¿Cuánto le voy a dar de crédito? ¿Cuánto caja voy a mantener? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a pagar a mis proveedores? Etcétera, etcétera. Eso me va a dar mi rotación de activos, ¿verdad? ¿Cuántos activos fijos voy a tener, verdad?
Por ejemplo, muchas industrias donde han innovado es de que han cambiado lo que se le llama de OPEX a CAPEX, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De CAPEX a OPEX, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de tener activos fijos grandes, alquilan, ¿verdad? Entonces yo lo he visto en empresas y lo han hecho ahorita muchas empresas durante la crisis lo hicieron, que tenían, por ejemplo, le daban, no sé, tenían alguna máquina que era propia de la empresa, la pueden vender y ahora hacen leasing, ¿verdad? Entonces, en vez de tener ese activo fijo entre la empresa, ahora tienen un gasto. Entonces, cambian de un activo fijo, lo pasan de aquí, lo pasan a este lado de la ecuación. ¿Sí? Y el siguiente es la palanca financiera. ¿Sí? Es, ¿voy a usar deuda o no voy a usar deuda? ¿Dónde están mis condiciones de pago con mis proveedores? ¿Y qué porcentaje y cuánto voy a usar de deuda? Eso me va a mover mi ROE. Entonces, antes de seguir al siguiente slide, les quería recordar el ejemplo que vimos del ROE y el ROA, ¿verdad? Que esto probablemente es donde más fácil podemos ver el efecto del apalancamiento. Ahora que ya vimos un poquito más la terminología y los términos de apalancamiento. Pero si yo tengo una empresa que tiene, esto puede ser 1000, 1.000.000, el número que ustedes quieren que sea. ¿Sí? Y digamos que está financiado, vamos a agarrar un cuadrito más para que sea 50-50. ¿Sí? Está financiado 500 aquí y 500 aquí, ¿verdad? Porque la ecuación contable se tiene que mantener. Si esta empresa genera una utilidad neta, digamos de 100, mi ROA va a ser igual el retorno dividido mi activo. Y mi ROE va a ser igual mi retorno dividido el equity. ¿Sí? Si yo agarro esta misma empresa, pero en vez de financiarla con deuda, hago un pedacito más chiquito de deuda, digamos que digo yo no voy a tener mucha deuda, sino que solo me voy a financiar con mis proveedores. Y entonces le ponemos aquí, digamos, solo 100. Entonces aquí tengo 900. Entonces podemos ver que la palanca se desaparece, ¿verdad? Mientras menos deuda tengo, menos palanca tengo. O sea, yo tengo que financiar más del activo, lo cual quiere decir que mi rendimiento no es tan bueno como cuando alguien más pone el pisto. ¿Sí? Obviamente, lo hablamos la vez pasada, que aquí hay que tomar en consideración de que si esta deuda es financiera, para generar 100 voy a tener que vender más que si no tengo deuda financiera, porque tengo que cubrir ese gasto de interés. ¿Verdad? Aquí no estamos viendo la venta, aquí estamos viendo únicamente la utilidad neta. Pero en general a eso se refiere la palanca. ¿Verdad? La palanca se refiere a que cuando yo tengo deuda, el rendimiento sobre mi capital es más grande. ¿Por qué? Porque puedo tener activos que yo no tengo que financiar. Obviamente esta palanca se mueve para los dos lados, ¿verdad? Si esta utilidad neta se vuelve pérdidas, mi pérdida también se magnifica, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la deuda hay que saber administrarla y no es, puchi, que es una palanca, buenísimo, endeudémonos hasta el gorro y entonces voy a duplicar, triplicar, multiplicar mi ROE. Sí, siempre y cuando esto se mantenga bien manejado y de un lado positivo. Y estoy obviamente tomando mucho más riesgos mientras más deuda yo estoy tomando, ¿verdad? Pero en general a esto se refiere el término de apalancamiento. Por eso se llama apalancamiento. Entonces, ahora regresemos a la presentación y al análisis DuPont, porque a mí me gusta. A mí me encanta el análisis DuPont como un término para explicar por muchas razones. Uno, primero demuestra que la empresa
La empresa es un ecosistema o una máquina compleja donde yo no puedo pretender cambiar un engranaje y meter otro de otro tamaño y que todo funcione exactamente igual, ¿verdad? O sea, una vez yo muevo algo aquí, toda esta rama cambia, ¿sí? Y toda esta rama cambia, me va a llevar a repercusiones a mi ROE. Entonces, probablemente voy a tener que adaptar algo aquí o algo aquí también, ¿verdad? Son máquinas y sistemas complejos donde todas las decisiones conllevan una cadena de repercusiones, ¿verdad? No son sistemas independientes. Entonces, al final de cuentas, yo no pretendo que ustedes hagan o entiendan o puedan desglosar su empresa de esta manera. Si así lo tienen y así lo entienden, pues maravilloso. Y me encantaría poder ayudar a hacerlos en sus empresas. Pero al final de cuentas, lo que yo quiero que entiendan es esta gráfica de aquí o esta fórmula de aquí. Que el ROE está compuesto por 3 variables que ustedes controlan como gerentes. 2 son operativas, es decir, margen y rotación. Y 1 es financiera, que es el apalancamiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se traduce eso a estrategia. Entonces, primero, veamos cómo se calculan. ¿Tienen alguna duda ahorita del análisis DuPont o estamos bien? Estamos bien. Ok. Entonces vamos a poner aquí análisis DuPont. Solo ¿Sí? antes de pasar ahí en el ejercicio, ¿Sí? en la deuda de capital que yo la mencioné, me puse a revisar y me daba una diferencia porque a mí me da la solución igual que en el ejercicio, que es... Probablemente porque no estás agarrando los bonos. Yo agarré bonos aquí. Sí, porque me da 0.49, no 0.0. ¿No? Y me da lo mismo que en la solución, entonces estaba viendo si yo estaba bien o estaba mal. Soy 34. Si querés lo vemos Va. después. O sea, terminemos el análisis DuPont y con gusto lo vemos al final. Gracias. Creo que ya sé dónde está el error, pero ahí lo vemos después. Entonces, vimos de que para calcular o hacer el análisis DuPont necesitamos la rotación. Y aquí va a ser rotación de activos. El margen. Y hacer el margen neto. Y el apalancamiento. Y todas estas ya las tenemos calculadas anteriormente, ¿verdad? Entonces simplemente voy a hacer referencia a las de arriba. Igual, rotación de activos. Igual, margen neto. Igual, apalancamiento. Las podemos jalar. Y aquí es interesante porque entonces la fórmula se aplica, ¿verdad? Entonces hacemos ROA. Y el ROA va a ser igual a la rotación de activos por el margen neto. Y el ROE va a ser igual a la multiplicación de los 3. Y tenemos el cálculo arriba, entonces solo voy a hacer un poquito de zoom para afuera. Y aquí arriba tenemos el ROE y el ROA también que lo habíamos calculado y pueden ver que son idénticos, ¿no? O sea, llegamos al mismo lugar solo por diferentes vías, ¿no? O sea, 6.9, 10.3, 6.9, 10.3. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me gusta a mí el análisis DuPont? Porque todas estas, como vieron en la rama, en el arbolito ese que les enseñé de nombres, todos estos se pueden romper en pedazos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, mi rotación de activos depende de mi rotación de inventarios, ¿verdad? Entonces, si yo quiero cambiar mi estrategia, yo cambio mi rotación de inventarios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo llevo todo esto a los extremos,
empiezo a tener conflictos. Por ejemplo, ¿qué me da el análisis DuPont y para qué me sirve también? Para comparar estrategias adentro de industrias. Vamos a hacer ejemplos, ¿verdad? Me los voy a inventar, no voy a usar matemática para calcularlos, pero van a ser para que entiendan de dónde viene la lógica, ¿sí? Entonces, perdón. Asumamos de que esta es una empresa. Vamos a poner aquí 2 ejemplos, ¿sí? Voy a copiar estos de aquí. Y ahorita olvídense los números de arriba. Digamos de que esto es McDonald's, ¿sí? Y aquí voy a poner otro restaurante. Pongamos Taco Bell. Pongamos uno de fine dining. ¿Cuál les gusta de fine dining? P.F. Chang's. P.F. Chang's. ¿Ok? Entonces, usando la lógica, nada más usando la lógica, ¿ustedes qué esperarían que tenga una rotación de activos más rápida o más grande? ¿McDonald's o P.F. Chang's? Mac. ¿Por qué? McDonald's. ¿Por qué McDonald's? De más. Porque esa es la estrategia, ¿no? La estrategia es rotar a los clientes, rotar activos, rotar el inventario rápido, ¿sí? Entonces, este es más, ¿sí? Y este, por ende, en comparación es menos, ¿verdad? ¿Quién creen que tiene un margen neto más grande? ¿Mac o P.F. Chang's? P.F. Chang's. P.F. Chang's. ¿Por qué? Por lo mismo que vende menos, vende un poco más caro. Ok. Entonces, ustedes lo vieron aquí muy claro, ¿verdad? O sea, el análisis DuPont es un ejemplo numérico de la estrategia tomada en comparación con empresas de la misma industria. ¿Verdad? El apalancamiento lo voy a dejar ahorita aparte porque ese no es tan claro ni tan obvio de intuir, pero les voy a hacer otros ejemplos para que lo veamos. Entonces, aquí podemos ver claramente que la estrategia de McDonald's, o sea, si yo les pregunto y nunca hubiera hecho una pregunta de rotación y de margen, ustedes me dicen, la estrategia de McDonald's es vender un montón, aunque sea a un margen más barato. Obviamente, el Holy Grail o la meta, o como que sería el sueño, es poder rotar un montón y vender y tener un margen alto, ¿verdad? Pero, ¿verdad? O sea, si yo pudiera tener más y más, sería lo óptimo. Pero muchas veces son excluyentes, ¿verdad? Para yo poder tener una rotación alta, probablemente voy a tener que tener precios bajos, ¿sí? Lo cual hace que mis clientes compren mucho. Pero al tener precios bajos, voy a tener márgenes bajos. Ahora, si yo quiero vender más caro y tener buenos márgenes, voy a tener que dejar ir la rotación, ¿verdad? Porque probablemente a precios más altos yo no voy a poder vender tanto. ¿Sí? Entonces, por eso es que a mí me encanta el análisis DuPont, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer comparación de diferentes industrias, ¿verdad? Diferentes empresas en diferentes industrias. Después la vamos a hacer con números, pero me gustaría que lo hiciéramos ahorita en hablado, ¿sí? Y la siguiente sesión, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Pero vamos a comparar a Amazon con Walmart, ¿sí? ¿Quién creen ustedes que tiene una rotación más alta de activos? ¿Amazon o Walmart? Walmart. Walmart. Yo diría que Amazon. Yo también creo que Amazon. Ok. Recuérdense las decisiones que están tomando. Están partidos, ¿va? Están más o menos partidos, pero no queda claro, ¿sí? ¿Quién tiene un margen neto más alto? ¿Amazon o Walmart? Amazon. Walmart. Amazon. Ok, también están divididos. Y ahora esta es importantísima, ¿sí? ¿Quién cree que tiene más apalancamiento? ¿Amazon o Walmart? Walmart. Walmart.
Amazon. Acuérdense que apalancamiento no es solo no es solo deuda, ¿verdad? También Amazon involucra, porque solo paga hasta que el producto Sí, lo compran. Amazon. y Walmart probablemente Buen tiene crédito. términos de crédito bastante fuertes con sus proveedores también, ¿verdad? O sea, no es para, Cierto. o sea, hay que pensarla de los dos lados, ¿verdad? Pero lo vamos a ver la siguiente sesión, es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a analizar Walmart, vamos a hacer todo esto, perdón, Amazon, vamos a hacer todo esto desde cero, la siguiente sesión, pero en vez de usar una empresa ficticia, vamos a usar Amazon, Ujú. ¿ok? Y para que lo vayan pensando, ¿sí? Para los que dijeron que este es más, menos y más, ¿qué implicación tienen en el ROE de cada una? ¿Sí? En este caso, este tiene que ser más y este tiene que ser menos, ¿verdad? Entonces, para que lo piensen, se los dejo que lo piensen durante la semana ya vamos a después hacer esa comparación entre las dos, ¿verdad? De Walmart no vamos a hacer todo el análisis, de Walmart solo vamos a jalar los datos del análisis DuPont y los vamos a comparar una vez terminemos con Amazon. O podemos hacerlo al revés, si quieren, podemos hacer Amazon y después vemos solo, podemos hacer Walmart y después ver Amazon. Pero básicamente eso es el análisis DuPont. Y lo que yo los invito es a que averigüen un poco más del análisis DuPont y hagan el cálculo para sus empresas, aunque sea mentalmente, vean dónde están ustedes, ¿verdad? ¿Qué no están viendo de sus empresas? ¿Y cómo pueden hacer para mejorar su ROE? Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna otra duda, pues ahí quedamos con esta presentación. Con eso terminamos con el material en sí. Héctor, yo solo rápido. La Sí. fórmula que usaste para ROA es rotación de activos por margen neto. En la casilla C, ¿qué? 152, ¿verdad? Esta de aquí, Ajá, correcto. va. Y la del ROE es que sí fue muy rápido y ya no lo apunté. El ROE son los tres. Entonces se agrega el apalancamiento. Ah, O sea, la diferencia entre el ROA y el ROE es el apalancamiento. O sea, tú podrías hacer esto aquí. o sea, los multiplicas cada uno, ¿verdad? Ajá. Ok. O sea, si al ROA yo le multiplico el apalancamiento, me da el ROE. Que es la lógica que yo les decía de la grafiquita anterior, ¿verdad? La que había dibujado. Hagamos un ejemplo aquí. Supongamos de que yo no cambio nada más, sino que lo único que cambio es cómo estoy financiado. Si yo a esta empresa le pongo 1, el ROA y el ROE son idénticos. Asumiendo que todo lo demás se queda constante, ¿verdad? Es un supuesto bastante fuerte. Pero si aquí yo me voy a 2, me aumenta el apalancamiento, ¿verdad? Estoy apalancando más, estoy leveraging mi retorno. Ok, gracias. Sí, con gusto.